Visión Empresarial. Buenas tardes, amables radioescuchas. Bienvenidos como todos los miércoles a Visión Empresarial. Los saludamos mi compañero Faustino Torres. ¿Cómo estás, Faustino? Muy bien, buenas tardes. Víctor Barrera. Hola, buenas tardes. Tenemos un invitado especial, al doctor Eric Priego. Eric, ¿cómo estás? Él es especialista en Derecho Energético y lo hemos pedido que participe hoy en nuestro programa porque pues, sabemos que hay este tema de la reforma energética que el presidente de la República recién envió al Congreso, directamente a la Cámara de Diputados, y quisiéramos, bueno, que Eric, que conoce a fondo este tema, nos aclare, nos profundice sobre lo que significa esta reforma energética. Eric, se ha hablado mucho y evidentemente sabemos de la polarización. Mis compañeros y yo queremos preguntarte, primero que todo, políticamente, ¿qué significa esta reforma energética? Algunos hablan de la dificultad que tendrá para poderse aprobar, toda vez que, como toda reforma constitucional, requiere de una mayoría calificada para poder transitar. ¿Qué significa esto desde el punto de vista político, Eric? Pues muy buenas tardes a todos, gusto saludarles, Faustino, Víctor, doctor Emilio, mucho gusto a todos, un placer volverlos a ver y a todo el auditorio. Y bueno, el tema político creo que hay un reto importante, ¿no? Porque si bien es cierto, Morena antes de estas últimas elecciones tenía todo controlado para lograr la mayoría calificada y lograr una reforma constitucional, se trató mediante las reformas a la legislación secundaria de lograr los objetivos para adecuar el marco normativo en materia energética. Sin embargo, pues no se consiguió. Y las empresas al reformarse, tanto la ley de hidrocarburos como la ley de la industria eléctrica, se fueron a los amparos de manera inmediata. Y bueno, tanto el juzgado primero como segundo de competencia en materia económica, un par de jueces federales concedían esos amparos, y bueno, entonces se paró todo. Y es ahorita que a finales de septiembre y inicios de octubre el presidente de la República presenta una iniciativa de reforma constitucional, y esta reforma pues ya es la que ha generado una mayor polémica, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, ¿no? Es una reforma muy importante, de las más importantes que hay en esta segunda parte de la administración. Y bueno, en este caso el reto es que Morena no cuenta con la mayoría calificada. No tengo ahorita el dato exacto, pero debe tener como 270 legisladores junto con los partidos simpatizantes, pero pues necesita 330. Entonces finalmente todo se ha venido o está recayendo en el Partido Revolucionario Constitucional, ¿no? Porque finalmente el PAN y el PRD definieron sus posturas contra la iniciativa, y el PRI pues se puso en una postura todavía intermedia y comenta que está valorando la iniciativa, ¿no? Entonces finalmente pues la postura del Partido Revolucionario va a decidir la aprobación de esta reforma, independientemente de que se pueda lograr acuerdos en el poder legislativo y negociar también con las modificaciones que se realicen, observaciones de las cámaras, pues de esta reforma, ¿no?
Eric, en la exposición de motivos, el presidente de la República establece que esta iniciativa tiene como propósito revertir la reforma energética que Enrique Peña Nieto estableció, y señala que a pesar de lo que había comprometido esta reforma del 2013, no se ha logrado en el tema específico de la energía, de la industria eléctrica, lo que se había planteado. Habla obviamente también de estos componentes neoliberales, que ha sido un tema recurrente. Realmente, ¿qué es lo que se modifica en estos artículos de la Constitución que están sujetos a revisión con esta iniciativa, Eric? Son los mismos artículos de la iniciativa presentada por Peña Nieto el 20 de diciembre del 2013. Reformó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contiene 21 artículos transitorios. La que se presenta actualmente también propone reformar el 25, el 27 y el 28 y me parece trae 8 artículos transitorios. Son los mismos artículos, aunque la propuesta de reforma energética, esta iniciativa que tenemos en las manos actualmente, no se mete mucho en el tema de hidrocarburos, es decir, el tema del petróleo le está dejando todavía en salvaguarda. Solamente toca a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es un órgano regulado o coordinado en materia energética. Entonces no entra mucho en el tema de hidrocarburos. Toca mucho el tema eléctrico, es eminentemente dedicada al tema eléctrico, y también tiene un apartado o un área que toca el tema de los minerales, que es específicamente el litio, y deja abierto ahí a minerales estratégicos, y obviamente da 6 meses para generar la normativa aplicable, que ahí van a poder pues ya definir a qué se refiere en todo lo demás, pero la realidad es que lo que se planteaba en el modelo anterior, que era un modelo abierto y mixto de mercado, donde se abría el sector a la participación privada, ahora se centraliza un poco o se regresa esa rectoría al Estado mexicano, y CFE se convierte en un ente muy poderoso que va a regir todo el sistema eléctrico nacional, pero sí, obviamente deja participar al sector privado en un 46%, ¿no? El 54% al menos se reserva al Estado mexicano, y este número pues viene saliendo, no es un número azaroso, es el número que se refiere a la capacidad que tiene actualmente la CFE de generar electricidad a un 100%, y por eso ponen ese número de 54, aunque actualmente, conforme a los últimos datos que se han ofrecido, el Estado se encuentra en un 38% de generación y el mercado privado tiene el 62% restante. Es decir, ya ahorita el mercado privado supera por mucho al Estado, y bueno, hay muchísimos que dicen que en algunos años tendrá el 80-85%, ¿no? Lo que buscan con esto es más que nada un tema de seguridad y de soberanía nacional, ¿no? Es parte, creo, central de la motivación de esta reforma, ¿no? Víctor, Faustino, tú tenías una pregunta también para Eric, te paso el micrófono.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eric, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo ves tú el tema de los alcances? Es decir, en general para el mercado, para los actores tanto nacionales como extranjeros, o también en su caso para los privados como para el sector público y para el usuario final, ¿qué alcances tiene? ¿Qué impactos son los primeros que vamos a ver en el caso de que esta reforma prospere ya en la ejecución, en la puesta en marcha? Pues en realidad ahorita se ha dado un debate muy fuerte entre las fuerzas antagónicas con intereses opuestos, ¿no? Tenemos la postura del Estado, donde nos dice que todo el sistema eléctrico debe de considerarse un área estratégica, aunque así era considerada ya, ¿no? Lo que pasa es que tanto en el tema de hidrocarburos como de electricidad se permitía mediante contratos la participación con privados o mediante otros mecanismos de subastas y otras alternativas. Ahora, en ese sentido, lo que se había ofrecido o lo que se argumenta es que se daba prioridad en el despacho eléctrico, es decir, el SENACE, que es el Centro Nacional, permitía la compra de energía conforme al costo y unos certificados de energía limpia, que son los CELS, que también van a desaparecer, y la menos, digamos, contaminante y más barata era la que se iba adquiriendo y dejaban a la CFE al final. Entonces, y otro de los temas era que decían que el porteo o la distribución de la energía, pues a los privados no les costaba o estaba subsidiada. De hecho, debemos recordar que desde aproximadamente el 2016 incluso existen partidas de subsidio eléctrico, ¿no? Y son partidas pues ya muy altas, ¿no? Empezaron, no me acuerdo, con 30 y tantos mil millones, pero ahorita deben andar ya en 70 y tantos mil millones para el subsidio, ¿no? Y otro de las interrogantes es, bueno, ¿cuánto va a costar el subsidio ahorita que se alega que la energía que produce CFE es sucia y cara, ¿no? En realidad eso no es así tampoco al 100%, como te digo, hay muchas verdades a medias. CFE tiene energía hidroeléctrica, a lo mejor ahorita anda como un 8%, pero puede alcanzar un 18, 19%, con la inversión de vida. Hay algunos parques, como el de Bacanora, que se están desarrollando, tienen energía geotérmica, obviamente gas, que es lo que impera en el mundo, ¿no? O sea, el 60% en el mundo de la generación de energía es con gas natural. Ahora, también alegan mucho el tema de contaminación, ¿no? Que México, porque se le da a la CFE el papel de la transición energética o el rol, y dicen, bueno, que vamos a incumplir los compromisos de la COP 16, 21, etcétera. Y también los tratados de libre comercio y los de Transpacífico. Vamos a tener sanciones muy elevadas porque se alegan que hay inversiones de 44 mil millones de dólares y que las sanciones pueden llegar a los 70 mil según Concanaco. Pero en realidad México en el tema de contaminación y gases de efecto invernadero a nivel mundial lo que representa es nada, no sé, 1.5 contra lo que contamina China, Estados Unidos, el tercero a lo mejor es la India. Entonces, en realidad el impacto que vaya a tener esto a nivel global es mínimo, aunque no se justifica. Si tenemos una ley de transición energética y impactos a nivel global, no dejemos de cumplir los acuerdos, pero no se está buscando incumplirlos, ¿no? Ahora, el argumento el argumento central es que la energía será más barata
solamente subirá conforme a la inflación, es un argumento muy fuerte que presenta el presidente de la República, y contra eso pues es difícil rebatirlo, ¿no? Entonces digo, todos estos elementos que estoy aquí mencionando se deben de ponderar, ¿no? Y ahorita pues tenemos hasta el 15 de diciembre que la 65ª legislatura va a tener todavía su periodo de sesiones. Si antes se aprobó pues y se logran los cabildeos, pues se tendrá una reforma, si no hasta febrero que abra el próximo periodo, sabremos qué pasa. Pero sí es un escenario complicado el que tenemos y el que estamos viviendo, porque a nivel internacional, digamos, existían compromisos o acuerdos y se había dicho, ¿no?, que se iban a respetar también los contratos. Al menos en el tema petrolero se han estado respetando, pero están alegando que los contratos ahorita que ya existen se van a cancelar. Eso dicen los transitorios de la reforma, y complica a algunos, ¿no? Yo sí recuerdo muy bien, porque estuve ahí en Palacio Nacional en una conferencia que dio el presidente, y estaba la secretaria nacional y el director de Pemex, Octavio Romero, cuando estaba entrando a la presidencia, y sí recuerdo que él comentó que se respetarían los contratos al menos los primeros 3 años, ¿no? Entonces creo que esa parte era el compromiso, y yo recuerdo en esa conferencia que dijo que depende cómo se desarrollaba la política energética, si daba la oportunidad, iban a venir las propuestas, ¿no? Entonces yo creo que ahorita vienen tiempos de negociación entre los diversos actores de la iniciativa privada, los internacionales y el gobierno mexicano, ¿no? Porque finalmente son fines totalmente opuestos, ¿no? Unos persiguen el fin de lucro, la responsabilidad social y empresarial está en un segundo término, y el Estado persigue el bien público, el orden social. Entonces el tema de seguridad nacional y soberanía energética está encima del tema lucrativo. Entonces finalmente ahí es donde tenemos que lograr esa concertación, porque Eric, hablando de que se nos Eric, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos a Visión Empresarial. Víctor, tú tienes también una pregunta para Eric, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Antes de irnos al corte, usted ya nos comentaba cuál es la realidad política que se está enfrentando para alcanzar esta reforma constitucional, y también nos hacía mención de algunas realidades y mitos. En este sentido, ¿cuál es la realidad de la comisión? Es decir, ¿de qué manera podemos sustentar la capacidad de la comisión, su crecimiento y su futuro, para que haya una concordancia entre el organismo descentralizado en el que se quiere descansar ahora esta responsabilidad del suministro de energía eléctrica, y que vaya de la mano con la visión del presidente de la República en la reforma que ha presentado al Congreso? Pues la realidad ahora es que, bueno, la legislación vigente tiene tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado, es decir, empresas que deben de generar valor y productividad y renta al Estado, y los posiciona como un jugador más o como otro jugador más dentro del rol del sector energético, y no como el jugador sobre el que deben de jugar o para el que deben de jugar los demás, ¿no? Entonces aquí digamos que se quiere volver a poner como a la pieza central a estas dos empresas ya como organismos del Estado. Es parte de la reforma. La reforma de 2013 creó la figura de empresa productiva del Estado, que
que en la ley de entidades paraestatales jamás apareció, pero porque solamente había dos formas de regir la administración pública federal. Y bueno, ahorita ya vuelven a ser organismos del Estado y ahora se le dan toda la cadena de valor, la vuelve a tener la CFE. La CFE la habían fraccionado en varias empresas productivas subsidiarias, que se les llamaba, y filiales. Estas desaparecen, solamente quedan 4 acorde a los transitorios, pero eran como 9, y se le vuelve a dar un valor donde la CFE vuelve a tener la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía. Y además la CENACE, que era precisamente el Centro Nacional que se encargaba de organizar este mercado, vuelve a ser parte de la CFE para darle un mayor fortalecimiento. Y al desaparecer, que también lo trae la reforma, la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, y la CNH, pues también se vuelve un órgano regulador que eso también las críticas, ¿no? Que es juez y parte y supone que es competidor. Entonces, digo, la CFE se convierte ahorita en un organismo del Estado muy poderoso, con un objetivo ya diverso al fin de lucro, que en realidad ya va o regresa al fin social, ¿no? Eric, decía don Enrique González Pedrero, que hace algún par de semanas murió, que la política es el arte de lo posible, y tú ya prefiguraste muy claramente este escenario, ¿no? Hay que negociar. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde no reúnen el número de votos necesarios para hacer una reforma constitucional, y obviamente tendrá que acudir. Se ha hablado de manera insistente que el partido bisagra, el que podrá dar los votos necesarios, es el Partido Revolucionario Institucional, donde, por cierto, al interior pues hay también posiciones encontradas, los que de manera radical dicen no, un paso atrás en la reforma del 2013, y los que cuando menos dan cierta posibilidad de que ocurra. Y creo, dentro de ese contexto de la política dentro de lo posible, ¿cuál podría ser, digamos, un punto de encuentro en donde, sin perder el sentido, la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera aceptar ciertos planteamientos de los que en un momento determinado se han manifestado opuestos, pero diríamos opuestos, no a contrarios en todos los sentidos? ¿Cuál podría ser, si tú lo observas, una posibilidad en que la reforma pudiera transitar a la aprobación sin perder su sentido, el sentido original que le quiere dar el presidente de la República? Bueno, yo creo que principalmente y lo que se buscaba en las primeras reformas de la industria eléctrica era que los consumidores finales, que en realidad, vamos a decir, lo que viene siendo el pueblo, no tengan por qué pagar a un precio mayor que las empresas privadas el consumo de energía. Entonces, para esto pedían que pagaran las tarifas justas de suministro y distribución las empresas privadas, que digamos que de cierta manera dicen que se encuentran subsidiadas, porque este tema no data de la reforma de 2013, esto viene ya desde 1992, 1993, donde ya se dan los contratos legados de autoabasto, y precisamente ahí es donde se vienen dando algunas tergiversaciones, o se viene corrompiendo el sistema eléctrico. Luego otros cambios en 2008, y en lugar de haber un autoabasto, no había finalmente una venta, una comercialización de la energía, y donde se hablan de que había asociaciones o empresas que se habían generado ex profeso para lograr una simulación y poder vender la energía con socios, con acciones de valores muy bajos, ¿no? De $1, $1, $5, y finalmente, pues, en lugar de
de haber 700, ¿no? Eran 70,000. Entonces, esa complejidad era uno de los temas que se venían dando. Y dos, la compra de energía a la CFE, es decir, que CFE, en lugar de ser el último en el despacho eléctrico, pues que también fuera favorecida, y se le comprara la energía, o la electricidad, ¿no? En este mercado de mayoreo. Más que nada, creo que esos vienen siendo algunos de los temas que se van a negociar, más que nada, o se deben negociar, son los contratos, ¿no? En realidad, por ejemplo, hay un tema muy fuerte que es el de los minerales, ¿no? El de litio. Yo creo que hay muchas cosas que no necesitaban una reforma constitucional porque ya estaban claras, ¿no? El tema de minería, para mí es muchísimo más drástico y mucho más delicado que todavía el tema de electricidad y hidrocarburos. Ahí, de los 196 millones de hectáreas del país, más de 100 están concesionadas, pagan de 8 pesos a 120 pesos por hectárea los mineros, y ahí sí no nos pagan la renta por la extracción del mineral, del oro, la plata y todo lo que se han llevado desde 1992, que fue la reforma de minería. Ahí al contrario, ahí te pagan una renta por la superficie. Y ese tema es todavía muchísimo más delicado. Entonces, digamos, ahorita con el litio se está iniciando, pero el tema de minería se lleva un programa entero porque es un tema realmente increíble que sucede en la minería. Aunque el tema de hidrocarburos o el petróleo sea un mineral, a los minerales tanto preciosos como funcionales es un tema súper delicado. Eric, evidentemente, bueno, el tema es muy vasto, el tema del litio sería, no sé si estuvieras de acuerdo, conforme va avanzando esto y obviamente creemos que hasta después de que se apruebe ya totalmente todo lo que es el presupuesto de ingresos y egresos, empezará esta discusión, seguramente será en la segunda mitad de noviembre. ¿Te parece, y si nos lo aceptas, nos comuniquemos contigo, participes nuevamente en nuestro programa para comentarnos más sobre otros temas que creo que están sobre la mesa y que conforme vaya pasando, diríamos en paralelo a que vayan siendo las negociaciones en el Congreso, las podamos ver? ¿Te parece, Eric? No, muchísimas gracias, y al contrario, para mí es un placer saludarles, y aunque sea por este medio, tenía mucho tiempo que tampoco veía a Faustino, igual aquí a Víctor, le mando un gran saludo, y a ti con mucho aprecio también, Emilio. Gracias, mi estimado Eric. Bueno, pues te agradecemos mucho. Tuvimos a Eric Priego, especialista en Derecho Energético, una persona que, bueno, lo conozco desde hace muchos años, desde que estaba estudiando la preparatoria. Es un hombre muy capaz y realmente es un referente en el contexto de este marco del derecho energético. Gracias, Eric.